Buenas tardes con todos. ¿Se escucha bien, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se la escucha. Ok. Bueno, todavía son 49 participantes. Vamos a empezar, esperarnos 5 minutitos, por favor, para ver que se unan más. Y con el más del 50% empezamos.
Bien, buenas tardes, alumnos. Em, ya vamos a empezar la clase del día de hoy. Estamos con 90 participantes. Todavía falta más de un tercio, así que espero que se vayan uniendo en los próximos minutos. Vamos a hacer la clase de hoy correspondiente a el hijo de madre VIH y las medidas de prevención para que el VIH no siga incrementándose en nuestra población pediátrica. ¿Qué medidas debemos de tomar para evitar este incremento en los niños con VIH? ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a pasar a compartir pantalla con la clase de hoy. A ver, déjenme ver dónde está. Aquí está. A ver, me confirma si se ve, por favor. Sí se ve, doctor. Sí, doctor, se ve. Muy bien, entonces vamos a poner en modo de presentación. Creo que con esto. Sí. Bien, entonces lo que vamos a hablar ahora es un tema que ustedes probablemente ya conocen, porque han desarrollado en medicina interna la infección por VIH, o sea, ya no es algo nuevo, pero nos vamos a enfocar y centrar en lo que significa el paciente pediátrico con VIH, ¿no? Y el paciente pediátrico con VIH en la actualidad y desde un inicio era mayormente por la transmisión materna, ¿no? O sea, la mamá enferma con VIH que transmite la enfermedad a su hijo. Muy pocos, y lamentablemente existe todavía en nuestro medio, adolescentes que puedan contraer o niños que puedan contraer infección a través de relaciones sexuales, ¿no? Casi nada de transmisión a través de agujas o por drogas parenterales, no se ve mucho, pero sí se describe cada cierto tiempo todavía la transmisión sexual en niños y adolescentes, que es bastante lamentable, pero la gran mayoría viene de esa llamada transmisión vertical, o sea, el paso de la madre hacia el niño, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un caso clínico para que ustedes puedan participar, vamos a enfocarnos un poco en el tema. Y este es el caso clínico de una madre que acude con su bebé, miren, acude con su bebé de un mes de vida. Un mes de vida es un producto de parto eutóxico que nació en un centro de salud, no se controló adecuadamente el embarazo y a la mamá se le tomó una prueba rápida en el parto y fue positiva, pero solamente le dijeron, mire, ¿sabe qué? No le dé de lactar. Y la madre empezó un tratamiento de Targa, ¿no? Es el tratamiento anti-VIH, que es triple droga. Entonces la mamá al mes llega a su consultorio con su niño y les pregunta a ustedes que están haciendo sus serums, ¿no? En un centro de salud y le dice si su bebé tiene VIH o no tiene VIH. Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver qué responden ustedes como médicos, serumistas de aquí a un par de años a esta madre. Vamos a ver, aquí creo que sale esto. Vamos a ver si... Ahí está. ¿Pueden ver ustedes la pregunta? Eh, Sí, doctor, se hay ve. dos preguntas que deben ver, ¿no es cierto? Una primera pregunta. Ven las dos preguntas, ¿verdad? O una. Las dos, Las doctor. dos. Las dos. Entonces, en la primera pregunta le dices, ¿el bebé tiene VIH? Sí, no, no se sabe. ¿Ya? Entonces pueden marcar, por favor. Y en la segunda pregunta, pues les dicen qué examen solicitaría, ¿no? ¿Qué examen piden para confirmar o descartar su diagnóstico? ¿Ok? Así que por favor respondan sin temor, sin miedo. Acá no sale, acá es estadística solamente y vamos a hablar alrededor de estadística. ¿De acuerdo? Así que por favor, unos minutos para que todos respondan. Son 100 participantes ustedes.
A la fecha están respondiendo 56 alumnos. A ver, todavía me falta la mitad. No tengan temores, chicos, respondan. Ahora, yo siempre digo a mis alumnos, cuando nos equivocamos y luego corregimos, es donde más aprendemos. Así que sin temor, esto no tiene nota, no se evalúa, nada. Solo queremos ver cómo empezamos el tema y luego contrastar cómo terminamos el tema. A ver, tengo 72 participantes, faltan el 25%. Un minuto más, por favor, para marcar. A ver, quienes han entrado recién, estábamos hablando de un caso de una mamá que trae a su niño de un mes de vida a su control médico con el pediatra, y esta mamá había tenido VIH diagnosticada con una prueba rápida en el momento del parto. La mamá le dijeron que no dé leche materna y le dieron tratamiento a la mamá. Entonces viene al mes y pregunta si su niño tiene VIH. Sí, no o no se sabe. Y la segunda pregunta es qué examen solicitaría para confirmar o descartar su diagnóstico, ¿no? Así que los que recién ingresaron pueden todavía marcar. Tengo 77 participantes que han respondido y todavía quedan más del 20% que no quiere responder. Bueno, vamos a cerrar la votación ahora con 79 participantes. Voy a finalizarla. Voy a compartir los resultados con ustedes. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Miren, entonces hay 80 respuestas, el 80% de todos ustedes. Em, de ustedes, del 80% dicen que sí tiene VIH, del 25%, que no tiene VIH, el 8%, y 2/3 no se sabe. En cuanto al examen que solicitaría, el casi 40% hay que pedirle un ELISA para VIH, el 20% hay que pedirle un Western blot y un 40% que dicen un PCR ADN para VIH. ¿Ok? Así que, bueno, le tomamos una foto a sus respuestas. Esa es la respuesta de todos ustedes, la estadística de ustedes, para compararlo al final de la clase, que hacemos nuevamente la misma pregunta, ¿no? Y ya vemos si hay cambios o no hay cambios y en qué podemos reforzar. ¿De acuerdo? Entonces, con esta pequeña introducción vamos a continuar con la clase. Entonces, ustedes atentos a lo que hablamos de la clase y de acuerdo a eso, pues van viendo cómo estaba su respuesta. Vamos a compartir. Ok, ya. Bueno, entonces continuamos. Estos son los exámenes a solicitar, que ya ustedes han respondido y ahora vamos a seguir con la clase. Miren, a nivel mundial, pues el problema de VIH empezó por allí en los años 80, ¿no? 1981, que se describieron los primeros casos de Pneumocystis carini, ahora se llama Pneumocystis jirovecii. La característica era pues que los 5 casos que se descubrieron casi conjuntamente en diversas partes del mundo, pues tenían en común que tenían inmunodeficiencia secundaria, o sea, no primaria, inmunodeficiencia secundaria, y que eran casos de homosexuales, ¿no? Entonces ahí esa coincidencia epidemiológica hizo investigar un poco más y se llegó a la conclusión en el año 82 al crearse el término SIDA, ¿no? Como un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque no era primaria, y un síndrome porque no se sabía exactamente la causa. En el año 83 recién se identifica al virus causante de esta enfermedad y se denominó virus de inmunodeficiencia humana, cuyas siglas es VIH. Tardó 4 años en recién
encontrarse el primer medicamento antirretroviral, y esa fue la acidobudina, que en un primer momento tuvo una gran esperanza de acabar con la pandemia de VIH, porque era espectacular sus resultados en eliminar la carga viral. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta la mala suerte de que generaba resistencia al virus y nuevamente aparecía la carga viral. Es por eso que la única forma que se encontró de controlar mejor la infección era a través de lo que se llamaba tratamiento antirretroviral de gran actividad, es decir, targa, es decir, no dar una sola droga, sino dar por lo menos tres drogas, ¿no? Tres drogas para que tenga un efecto más prolongado y no se podía dejar de dar el tratamiento, o sea, es un tratamiento continuo. Fíjense, esto es un poco el... Doctor, disculpe, no estar avanzando las diapositivas. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no avanza las diapositivas? ¿En dónde se quedaron? ¿En la primera? Sí, doctor. Tiene que dejar de presentar, creo, doctor, para A que ver, vamos a ver. podamos verlo. Pero si dejo de compartir, ¿me dices? No, 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 de presentar las diapositivas. Creo que como le puso en pantalla completa, se trabó. Ya entiendo, ya. Vamos a ponerla de nuevo entonces. Vamos a ponerla de nuevo. Disculpen, compartir. Esta, compartir. A ver, ahí como ven, ¿se ve? Sí, se ve, doctor. A ver, vamos a ponerlo allí. Ahora, ahora ven la pregunta, ¿verdad? No, doctor. Se sigue viendo la presentación de prevención de transmisión vertical de VIH. La Sigue primera viendo. diapositiva se ve, doctor. Vamos a tener que dejar de compartir como lo ha puesto. Entonces Y vamos a doctor, y si ponen compartir pantalla completa, no solamente la ventana del toda la PEP, pantalla. A ver, ajá, vamos a ver toda la pantalla. A ver, toda la pantalla. Compartir toda la pantalla. Ahora que ven. Antecedentes, doctor. Ok, ok. Entonces ahora sí ven esto. Sí, sí se ve. Ya. Entonces en el año 81 le decía pues los casos de neumonía, el término de SIDA, el 83 se identificó el VIH, el 87 la FDA autorizó la acidobudina, que fue el primer medicamento antirretroviral que rápidamente generó resistencia. Y recién en el 96 es que ya se emplea targa y con buenos resultados, ¿no? Este es el gráfico que ustedes pueden ver de lo que es, cómo es el ciclo vital del VIH. El VIH una vez que ingresa al organismo, a través de las mucosas generalmente, llega a buscar sus células blanco. Y las células blancos son los linfocitos TCD4, o sea, los que tienen su receptor CD4. El VIH se une a ese receptor y a través de varios mecanismos propios intrínsecos logra fusionar la membrana. Fusiona la membrana del CD4 con su membrana externa y incorpora su material genético dentro de las células del citoplasma. Este material genético es un ARN y gracias a su enzima transcriptasa reversa transforma el ARN en moléculas de ADN. Estas moléculas de ADN se han generado para poder ingresar dentro del núcleo y integrarse al ADN de la célula. Una vez que se integra al ADN de la célula, puede dar órdenes de transcripción de proteínas, generar proteínas y estas nuevas proteínas ensamblarse en forma de virus que pueden ser eliminadas al exterior. Entonces se está replicando el virus usando la maquinaria de la propia célula. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿dónde fue el primer medicamento? Fue atacar esta enzima transcriptasa reversa. Entonces, los inhibidores de la transcriptasa reversa, como la sidobudina, actúan atacando la enzima, haciéndola inactiva, de esta forma no genera ADN, al no haber ADN no se incorpora y no se genera la replicación viral. Esa fue la primera acción de las drogas. Luego también se fue por ejemplo, a esta zona, en la parte de traducción, donde se generan proteasas para poder romper las cadenas proteicas grandes, se generan los segundos medicamentos que son los inhibidores de proteasa, los inhibidores de proteasa. También se puede tocar acá en la fusión.
¿no? Inhibir a esta fusión y se generaron los inhibidores de fusión, por ejemplo. Entonces, hay diferentes familias de antirretrovirales que usándose en conjunto, por lo menos 3 medicamentos, podemos lograr controlar la replicación viral y mantener al paciente estable, con un sistema de inmunológico no alterado y puede hacer su vida totalmente normal por muchos años. Todavía al momento no se habla de curación, todavía. Hay algunos casos aislados, reportados, unos fracasos, pero en fin, hasta el momento todavía no podemos hablar de curación de la enfermedad, solo de control. Y el control se puede hacer muy bien cuando siguen las pautas médicas adecuadas. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH? Eso sí, ustedes lo han estudiado. Vamos a recalcar algunos. El principal que ustedes conocen es la transmisión sexual, ¿no? Predominante en la población adulta, la transmisión sexual, sobre todo cuando no hay protección adecuada. Las transfusiones sanguíneas siguen siendo un problema y es un problema también pediátrico. En nuestro país, lamentablemente, hemos tenido varios casos de infecciones por VIH en neonatos y lactantes pequeños por recibir sangres contaminadas. Hay casos en la maternidad de Lima que a través de un donante que dio un paquete globular, como los recién nacidos pues reciben pequeñas cantidades, pues sirvió para contagiar hasta 5 neonatos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el screening de los paquetes globulares. Claro, a pesar de hacer un buen screening, pues hay el riesgo de que esa persona infectada esté en un periodo de ventana que incluso ella misma no sabe que está enferma y los screenings salen negativos. ¿De acuerdo? Luego, a través de las drogas, ¿no? Compartir jeringas cuando son las drogas de uso parenteral. En nuestro país, felizmente que esto es poco, no es una cosa que preocupe mucho como otros países. Y lo que sí nos preocupa desde el punto de vista pediátrico es la transmisión vertical, ¿no? Es la que se da de la madre a su niño producto de la gestación. Entonces, la transmisión vertical es de madre a niño. Esa sí es preponderante, sobre todo en la edad pediátrica. También se da a través de la lactancia materna. El virus se excreta por la leche materna y si un bebé lacta, pues puede infectarse por VIH. He visto casos incluso de un niño, hijo de padres no VIH, que tenía VIH, que había sido amamantado por otra persona que tenía la infección VIH. ¿De acuerdo? Y nosotros, pues los médicos, personal de salud, que estamos expuestos a la exposición laboral, es decir, a hacer una cirugía, una curación, si no tomamos las medidas de preventiva del caso, podemos enfermarnos con el VIH. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Miren, cuando una mamá es VIH positiva, es una mamá que se ha infectado a través de relaciones sexuales, por ejemplo, o es una mamá con VIH porque ha sido infectada a través de transfusiones o a través de jeringas, lo que fuera, esta madre tiene un recién nacido, tiene un niño, sin hacer ninguna medida preventiva, sin ninguna medida preventiva, ese recién nacido tiene un 30% de tener VIH y tiene un 70% de no tener infección por VIH al nacimiento, es decir, que nazca sano, ¿no? Nacer de una madre VIH positiva no significa 100% tener VIH, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo es el 30% de tener VIH y 70% de no tener VIH. Si a esa mamá da de lactar al niño, el riesgo se incrementa en un 14%. Es decir, llega casi a un 44% si es que da de lactar. ¿Y cómo se produce la transmisión? Se puede producir durante el embarazo, durante la gestación, a través de la placenta, al momento del nacimiento en el canal del parto y al momento de la lactancia materna. Esos son los 3 momentos en los cuales una mamá puede transmitir la infección por VIH. ¿No? Sin tener ninguna medida preventiva, este riesgo puede llegar al final hasta un 44%. ¿De acuerdo? Fíjense, este cuadro es importante. Luego, de todos los niños con VIH, el 97% lo tienen por una transmisión vertical. Un porcentaje menor, en 2% por transfusiones, y un menor porcentaje sexual, que les digo que todavía lamentablemente se pueden ver. Entonces,
perdón. Se han generado de la norma técnica, nosotros en el Perú tenemos una norma técnica sanitaria del 11 de diciembre de 2019 que trata de qué hacer en los centros de salud, en los hospitales, en las clínicas para prevenir la transmisión vertical. Entonces, se ha descrito 3 escenarios. El escenario 1 es aquella mujer gestante que se le diagnostica VIH durante la gestación, durante el control prenatal o en el momento del parto. Entonces, durante el control prenatal se diagnostica VIH, esa gestante pasa a ser escenario 1. Y escenario 2 es una gestante que ya tenía VIH antes del embarazo y ha estado en tratamiento antes del embarazo. Entonces, evidentemente es una gestante con menos riesgo que la gestante que por primera vez se diagnostica VIH. Y el escenario 3 es el peor escenario, es en el cual se le diagnostica en el momento del parto. ¿De acuerdo? O sea, es una mamá que no sabía, que a lo mejor no se controló el embarazo, y en el momento del parto le hacen la prueba rápida y se diagnostica que tiene VIH. ¿De acuerdo? Ese es el escenario 3. Es el escenario que hablábamos en el caso clínico, por ejemplo. Entonces, las medidas preventivas va a depender del escenario, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas? En el escenario 1, en el que el diagnóstico de VIH se da durante el control prenatal, a la mamá se le debe empezar a las 12 semanas, es decir, al tercer mes terminado, tratamiento antirretroviral con triple droga, ¿no? Y se recomienda, según el programa MINSA, tenofovir, emtricitabina, marraltegravir. Estas 3 drogas se les debe dar a la madre a las 12 semanas. Y luego programar una cesárea. Y esa cesárea, darle sidobudina endovenoso, ya antes de la cesárea hasta el momento que se ligue el cordón umbilical. Entonces, debe recibir sidobudina antes de ligar el cordón umbilical. ¿Y qué más nos dice la norma? Que al niño que ha nacido, se le debe dar sidobudina vía oral, ¿no? 4 miligramos por kilo por dosis, mañana y noche, cada 12 horas, durante 4 a 6 semanas. ¿De qué depende que dure 4 o 6 semanas? Será 4 semanas si es que la madre recibió la sidobudina. Si la madre recibió la sidobudina endovenoso, la sidobudina al niño solo la recibe por 4 semanas, pero si no la recibió, porque mayormente, lamentablemente, no se encuentra la sidobudina endovenoso cuando la necesita, el bebé debe recibir por 6 semanas la sidobudina. ¿De acuerdo? Estoy en clase, estoy de modo. ¿De acuerdo? Entonces, deben tener en cuenta si la madre ha recibido o no ha recibido sidobudina endovenoso para ver la duración de la sidobudina vía oral en el niño. 4 semanas, si es que la mamá recibió, o 6 semanas si no recibió. Y se debe suspender la lactancia materna, no leche materna. El escenario 2, en que la gestante ya tenía targa antes del embarazo, se recomienda continuar con el tratamiento, ¿ya? Continuar con su tratamiento. Y al niño le dan el mismo esquema que en el escenario 1. O sea, prácticamente esto es lo mismo que el escenario 1, solo que aquí sigue su tratamiento. Finalmente, el escenario 3, en el que se diagnostica a la mamá VIH en el parto, a la madre, ¿de acuerdo? Se le va a dar su carga, ¿ya? Y sidobudina, igual que en el escenario 1, si es que nos da tiempo, ¿no? Si es que da tiempo, se le da lo mismo que en el escenario 1. El parto, preferentemente cesárea, pero si ya llega con una dilatación mayor a 4 o tiene membranas rotas, el parto se hace vaginal, no tiene que ir a cesárea, porque está llegando ya en expulsivo, con dilatación más de 4 o membranas rotas, ya se hace parto vaginal, ¿ya? Y al niño ya no se le da una sola droga, sino se le da sidobudina, 4 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, lamivudina, 2 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, por 6 semanas, ya acá no hay por 4, acá es por 6 semanas, y además una tercera droga que es la nevirapina, a 12 miligramos por kilo, vía oral en 3 dosis, el primer día, tercero y séptimo día. También se suspende la lactancia materna. Entonces, en este escenario, ¿no? La madre debe recibir
Targa lo más pronto posible, de ser posible darle sidobudina si se puede, dar el parto cesárea de elección, pero si no, si ya está en dilatación más de 4 membranas rotas, es parto vaginal, y el niño debe recibir triple tratamiento, sidobudina, lamivudina por 6 semanas y 3 dosis de nevirapina. En todos los escenarios se suspende la lactancia materna. En cuanto al diagnóstico del niño con VIH, el niño hijo de madre VIH, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En los niños no pedimos pruebas serológicas, como ustedes han aprendido en los adultos. Ustedes recordarán que en los adultos le piden, se sospecha VIH, le piden ELISA. El ELISA busca inmunoglobulinas contra el VIH. Y si el ELISA es positivo, lo voy a confirmar con una prueba más sensible, más específica, perdón, que es el Western blot. ¿De acuerdo? Ese es mi protocolo para el adulto. Las dos positivas me confirman diagnóstico. En el niño no le puedo pedir pruebas serológicas. ¿Quién me dice por qué? Chicos, ustedes que están ahí atentos. ¿Quién me dice por qué? A ver, que abra su micro. Doctor, ¿Quién ¿puede dice? ser porque el sistema inmune de los bebés es inmaduro? No, no es por eso, pero algo tiene que ver. A ver, ¿quién más? ¿Quién me dice por qué en un niño, un recién nacido, en un lactante, no le puedo pedir pruebas serológicas para diagnóstico de VIH? A ver, Doctor, Porque el niño Álvaro, nace de la madre. Álvaro, sí, doctor, lo mismo que mi compañera, porque en un primer momento tal vez las inmunoglobulinas van a ser pasadas también de la madre junto con el niño. ya. ¿Y qué explicación das a eso? Las inmunoglobulinas pasan. O sea, normalmente ustedes saben que la mamá pasa inmunoglobulinas al recién nacido, a su feto, y eso lo hace incluso durante el embarazo, le pasa, durante digamos, cuando la etapa fetal, el intraparto, intraútero, le pasa inmunoglobulinas a través de la placenta y el cordón umbilical. Y ahora díganme ustedes, ¿qué inmunoglobulinas son las que pasan? Hay varios tipos de inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, G, M. ¿Cuál es la inmunoglobulina que pasa? La IgA. Doctor, ¿Ah? la G por la placenta y IgA por la lactancia. Claro, la IgA pasa por la lactancia y la I, ¿cuál me dijiste por la placenta? IgG, doctor. Muy bien, en Romina, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, te felicito, Romina. Entonces, ¿por qué no le puedo hacer, ya, en base a eso, ¿por qué no le puedo hacer examen de ELISA o Blot a un recién nacido o un neonato, por ejemplo, para VIH? ¿Por qué no? Doctor, podría ser porque, bueno, el bebé por la misma inmadurez no va a producir la cantidad suficiente de anticuerpos que puedan ser detectados por las pruebas serológicas. Entonces, aparentemente saldrían como negativas, ¿no? Ya, esa tampoco es la respuesta correcta. ¿Quién me da la respuesta correcta? Doctor, porque puede pasar las IgGs de la madre y puede salir un falso positivo en el bebé. ¿Qué IgG es de la madre? Para el VIH, si la madre está infectada. Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien, Héctor, ¿no? Sí, sí, doctor. Héctor León. Muy bien. Entonces, la mamá tiene VIH y como tiene VIH, ustedes saben que tiene anticuerpos contra el VIH. Justamente por esos anticuerpos son los que le han diagnosticado a la madre que tiene VIH, porque encontraron esos anticuerpos. ¿Cómo los encontraron? Con el ELISA, con el Western blot. Le hicieron ELISA, Western blot a la madre salió positiva porque tiene hartos anticuerpos contra el VIH. Esos mismos anticuerpos que dieron positivo por el ELISA, Western blot, pasan al niño. Entonces el niño nace con esos anticuerpos. Si yo le hago una prueba de ELISA, Western blot al niño, voy a encontrar esos anticuerpos y la prueba va a ser positiva. Pero es positiva porque tiene los anticuerpos de la madre. No estoy seguro que sean del niño. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, no me sirve de diagnóstico hacer dosar inmunoglobulina G
ELISA o Westerblot contra el VIH en un lactante, porque puedo dosar de la madre. Y estos anticuerpos en el niño pueden durar hasta 18 meses. La mayoría se acaban al año, pero pueden quedarse hasta los 18 meses. Es decir, un niño puede salir hasta los 18 meses positivo por anticuerpos de la madre. ¿De acuerdo? Entonces no me da la seguridad de saber si es o no VIH. El niño, si estuviese enfermo, va a fabricar sus propios anticuerpos y fabrica primero los IgM y luego los IgG. Entonces, si yo dosara IgM, sería diferente. Pero desgraciadamente Lisa Westerblot están dirigidos a los IgG. ¿De acuerdo? Entonces, las pruebas serológicas no me sirven de diagnóstico en el niño. ¿Qué es lo que debo buscar? Las pruebas virológicas, es decir, buscar al virus. Y ahí se ve hacer cultivos, que es poco fácil, o hacer antígeno P24, se hacía antes, ahora menos, pero lo que más nos ha gustado es hacer PCR, reacción en cadena polimerasa, buscando secuencias de ADN o de ARN. Entonces ahí estoy buscando el material genético del virus. Ya no busco anticuerpos, busco material genético del virus mediante pruebas de PCR, que es lo más práctico, más cómodo, que se hace en muchas ciudades del país. ¿De acuerdo? Entonces, estas pruebas de PCR se recomiendan que debe haber una en el primer mes y otra a los 3 meses para poder diagnosticar al niño. El primer mes tengo dos posibilidades: PCR positivo o PCR negativo. Con un PCR yo no puedo decir que este niño tiene o no VIH todavía. Tengo que hacer una segunda prueba, ¿no? Que puede ser máximo a los 3 meses. Si esa prueba PCR segunda es positiva, con la primera positiva, confirmo que ese niño tiene VIH positivo. Este niño tiene infección por VIH. Si la segunda es negativa, se queda como indeterminado. Si la primera es la negativa y la segunda es positiva, pasa a ser indeterminado. Si la segunda es negativa, pasa a ser niño VIH negativo, no tiene. ¿Qué hago con los indeterminados? Le hago una tercera prueba, PCR, máximo al cuarto mes. Y ahí si me sale positivo, confirmo que tiene VIH y si sale negativo, confirmo que no tiene VIH. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los pasos a seguir para el diagnóstico del lactante con hijo de madre con VIH con pruebas de PCR. Entonces, resumiendo, será un bajo riesgo de transmisión materna de VIH aquellas mamás que ya tenían diagnóstico, que están en tratamiento, que no tenían carga viral alta en el momento del parto. Por lo tanto, estas mamás tienen bajo riesgo y solo reciben sidobudina por 4 semanas. Recibirán sidobudina con lamivudina por 6 semanas, más nevirapina, 3 dosis. Aquellas gestantes que no reciben targa antes o durante el parto, gestantes que reciben solo targa durante el parto, gestantes que reciben targa antes y durante el parto, pero tienen carga viral alta, o el parto fue vaginal, o gestantes con infección aguda por VIH durante el embarazo o lactancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma resumimos en 2 escenarios la profilaxis que hacer en el recién nacido y su riesgo. Entonces, el objetivo importante de nuestro país y todo sistema sanitario es disminuir la transmisión vertical a menos del 2% y eso es posible. Muchos países lo han hecho. Los países industrializados, Europa, Estados Unidos, tienen una tasa de transmisión vertical menor al 1%. Menor al 1%. Nosotros estamos buscando ser menores al 2%. ¿Y qué se requiere? Se requiere principalmente tener una cobertura del control prenatal adecuado. Y ahí ustedes tienen una gran labor cuando hagan sus serums. Fomentar el control prenatal. Que las mujeres apenas se embaracen tengan su control adecuado. ¿No? ¿Qué es un control adecuado? Ustedes lo han estudiado ya en ginecología, ¿no? Por lo menos más de 6 controles en el embarazo. Que le hagan su tamizaje VIH en el primer trimestre y en el tercer trimestre. ¿De acuerdo? Perdón, voy a contestar esto. Y buenas tardes. Sí, soy su papá, dígame.
Ok, continuamos. Disculpen, tenía que contestar esa llamada. Entonces, eh, el control prenatal es fundamental y es labor de todos los médicos generales que trabajamos en un centro de salud, trabajamos para el Estado o no trabajamos para el Estado, hacer que las mamás tengan un control prenatal adecuado. Porque ahí empieza la prevención, con la identificación de las madres que están enfermas. Entonces, si nosotros tamizamos a las embarazadas con pruebas de VIH en el primer trimestre, en el tercer trimestre, en más del 95% vamos a tener éxito. Si todos los niños que son hijos de mamás con VIH le damos tratamiento antirretroviral, más del 95% vamos a tener éxito. Y todos los niños menores de 18 meses tienen que seguir un control con PCR para, para poder identificar un diagnóstico pronto, ¿no? Hacerle al mes y a los 3 meses las 2 pruebas, por lo menos. Con esas 2 pruebas sé si tienen o no tienen. A ver, no avanzo, que no avanzo. Ya. Acá les presento algunas estadísticas últimas del 2024. Fíjense, en el mundo ya hay 40 millones de personas que viven con VIH. Así, toda una población de Perú, más de la población de Perú que tienen VIH en el mundo. Y solo en el año 23, 1.3 millones contrajeron la infección. Hay 630.000 fallecidos en el año 2023 por infección VIH. Y el acceso a tratamiento antirretroviral solo de 30 millones, es decir, 10 millones no tienen acceso todavía a tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces son cifras que muestran que todavía la infección por VIH es una infección prevalente en nuestro mundo, que es una pandemia que tenemos que controlarla de forma adecuada. Y la población pediátrica cada vez está más comprometida, ¿no? Desde que la mujer en edad fértil se enferma, se infecta, pues pasa esto al problema del niño. Hay una meta 90-90-90 de ONU-SIDA, ¿no? Que en la cual buscan que por lo menos el 90% de las personas que viven con VIH sepan su estado serológico, es decir, que sepan si están, digamos, adecuadamente controladas o no. Que el 90% de personas que viven con VIH tengan tratamiento antirretroviral y que el 90% logre una supresión viral. Con esto se logra, pues, disminuir la incidencia de VIH y podríamos acabar con esta epidemia para el 2030. Esperemos que sí, ya falta poquito. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú, el primer caso de VIH se describió en el año 83, o sea, 2 años después que se presentaron los primeros casos de inmunodeficiencia secundaria en países europeos, estadounidenses. El primer caso, miren, en el primer caso fue en el 83 y fue hombres. Generalmente afectó a la población homosexual, como ustedes recordarán. Y en el 87 aparece el primer caso femenino, o sea, durante el 83 al 87 solo eran casos masculinos y generalmente hombres que tienen sexo con hombres. Ya en el 87 el primer caso femenino. Y a partir de ahí, pues fácilmente se esperó poco para que salga el primer caso pediátrico al año siguiente, en el año 88. Y progresivamente el porcentaje de mujeres infectadas ha aumentado y con ello también ha aumentado la prevalencia en la población pediátrica. Entonces, inicialmente la transmisión vertical correspondía a un 25 a un 30%. La meta es llevar esta transmisión vertical a menos del 2%. Y una de las estrategias era proveer de tratamiento antirretroviral a la población pediátrica. Salud fue el pionero en dar tratamiento antirretroviral en la población pediátrica y empezó en el año 1997. Se hizo la guía antirretroviral en el año 2003 por parte de Salud. Y la norma técnica MINSA para el tratamiento de VIH pediátrico surge en el año 2013, la primera. Esa ha sido revisada ya también. Entonces, ¿qué significa TARGA? ¿No? Las siglas es tratamiento antirretroviral de gran actividad y lo que busca es suprimir la replicación viral y prevenir el deterioro clínico, ¿cierto? Preservando la función inmunológica y disminuyendo la aparición de resistencia, que es un problema grande. Entonces, ¿cuál es la característica de la infección VIH en los niños? Primero, que es una infección predominantemente perinatal, es decir, ocurre en el momento que el niño aparece,
nace, ¿no? Allí está, es una infección mayormente perinatal, que se puede haber producido antes o se puede producir después con la lactancia materna también. Entonces, es un niño que recibe virus mayormente que ya han sido expuestos a antirretrovirales, porque la mamá ha tomado antirretrovirales. Y otro aspecto importante que mencionan ustedes, que el sistema inmunológico, me decían, es inmaduro. No tanto inmaduro, sino que es un sistema inmunológico de la edad del niño que no ha alcanzado su desarrollo totalmente del adulto. Está en desarrollo, ¿de acuerdo? Está en desarrollo, así como su sistema nervioso central, que está en desarrollo, en rápido crecimiento, también el sistema inmunológico del niño está en ese desarrollo. Y las células que componen el sistema inmune no son iguales en proporción que el adulto. Los CD4 varían con la edad. Los CD4 son los blancos del VIH, como ustedes vieron al principio. Y la proporción y la cantidad de CD4 en la población de niños es variable y es diferente a la del adulto. Es mucho mayor, es mucho mayor. Los lactantes tienen más CD4 que los adultos. Los escolares tienen más CD4 que los adultos. Y recién los adolescentes ya tienen igual cantidad de CD4. Por lo tanto, si un lactante tiene más CD4, los blancos del VIH están en mayor cantidad. Entonces es mucho más fácil infectar a un lactante. Por otro lado, también la farmacocinética de las drogas, de los medicamentos antirretrovirales, es variable según la edad del niño. Es diferente que sea lactante o que sea escolar. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante es la adherencia. La adherencia no depende del paciente, depende de la familia, del entorno familiar. Si yo le indico a un niño que tome jarabes todos los días, no está en manos del niño que toma esos jarabes, está en manos de la familia o de quienes son los cuidadores para darles el medicamento. Entonces aquí les voy a dar algunas definiciones. ¿Qué cosa digo cuando digo lactante expuesto al VIH? El lactante expuesto al VIH es aquel niño, hijo de una mamá con VIH, en el cual no sabemos si tiene o no tiene infección por VIH. Pero sí sabemos que es expuesto porque es el hijo de una mamá VIH, pero no sé si tiene o no tiene la enfermedad. El lactante expuesto, presuntamente no infectado por VIH, es aquel lactante que es hijo de madre con VIH, pero que tiene perdón, tiene PCRs negativos, ¿no? O sea, no tiene pues infección. Y el lactante expuesto no infectado por VIH es aquel que se ha confirmado con 2 pruebas PCR que son negativas o ya tiene más de 18 meses y se le ha hecho una prueba ELISA y ya es negativa, ¿no? Inicialmente salió positiva por la madre y a los 18 meses en adelante se le hace una prueba y sale negativa. Lo que era positivo ahora es negativo, entonces eso se llama cero revertor. Entonces, esa es la importancia por la cual se toma pruebas de ELISA, digamos, a un lactante, hijo de madre con VIH, me sale positivo y después de los 18 meses veo si sigue positivo o no, ¿no? El diagnóstico, entonces, para hacer el diagnóstico de VIH en el niño menor de 18 meses, se necesitan 2 pruebas virológicas positivas, o sea, pruebas de PCR en la práctica. O también puede ser un lactante expuesto al VIH con diagnóstico clínico de SIDA, es decir, que es un chiquito que cumple criterios clínicos de SIDA, categoría clínica C del VIH. Si cumple los criterios de categoría clínica C, ya no necesito pruebas virológicas. Y si es hijo de una mamá con VIH, solo con datos clínicos se dice que ese niño tiene VIH. Ahora, si el niño tiene más de 18 meses, se siguen los mismos principios que en el adulto. Una prueba de ELISA positiva para VIH confirmada con Western blot o IFI, ¿no? Inmunofluorescencia indirecta para VIH, o sea, son pruebas serológicas. O también un niño expuesto al VIH que tiene diagnóstico clínico de SIDA, o sea, la categoría clínica C, lo mismo que en el caso anterior. Eso es para hacer diagnóstico de VIH en niños. Entonces, los objetivos es que nosotros podamos prevenir la transmisión del VIH luego del nacimiento, ¿no? Tenemos que mantener, los objetivos del TARGA, ¿no? Del tratamiento antirretroviral es frenar la transmisión del VIH, mantener la supresión viral o la carga viral, mantener un estado inmunológico adecuado con CD4 normales,
Evitar las infecciones oportunistas que se presentarían si se genera inmunodeficiencia, disminuir las hospitalizaciones por VIH o complicaciones, preservar un buen crecimiento y desarrollo del niño y mejorar su calidad de vida. El esquema de tratamiento en los niños, o TARGA, es un tratamiento que se hace con 3 drogas, ¿no? Ahí hay un resumen, en realidad este es un resumen. Para pacientes nuevos, por ejemplo, menores de 3 años, se usa 2 inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, perdón, 2 inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, que es idobudina lamivudina o abacavir lamivudina, más un inhibidor de la proteasa, lopinavir ritonavir, por ejemplo. También se puede usar raltegravir o nevirapina. Y para los mayores de 3 años, también se utiliza 2 inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, más, más un inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa, que es el efavirenz. ¿De acuerdo? Estos son esquemas terapéuticos que se utilizan en la población pediátrica. El seguimiento, pues, tiene que ser mensual y hay que hacerle pruebas CD4 y carga viral cada 3 meses, ¿no? Y siempre valorar la adherencia, es decir, cómo está tomando la medicación, si se le está dando la medicación. Entonces, ¿cómo hace la profilaxis en el paciente pediátrico? La profilaxis es al nacer, según el escenario clínico que ustedes han visto, hay que hacer profilaxis de infecciones oportunistas, una nutrición adecuada y importantísimo es las vacunas, ¿no? Vacunar. ¿Qué vacunas se contraindican en los niños con VIH? Aquellas que tienen virus vivos atenuados. No se le puede vacunar a los niños con VIH con vacunas vivas atenuadas. Por ejemplo, la polio oral no se le puede dar a los pacientes hijos de VIH. Una es para protegerlos a ellos, si es que tuviera la infección por VIH, y también es para proteger a los adultos que viven con a sus padres que tienen VIH. Porque recuerden que el virus polioral se excreta por las heces y puede infectar a los padres si es que no están adecuadamente controlados. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es en cuanto al esquema de inmunizaciones. Y acá rápidamente, y ya esto ya lo saben por adultos, ¿no? Las categorías clínicas de los niños con VIH son, la categoría clínica es la N, la A, B o C. N es cuando no tienen síntomas, son síntomas muy leves, B son síntomas moderados, básicamente en anemia, neutropenia, trombocitopenia, candidiasis, diarrea crónica o un episodio de neumonía o infección importante. Y la categoría C, que son síntomas severos, pueden ser infecciones bacterianas severos, neumonía por Pneumocystis cerevisiae, candidiasis esofágicas, criptosporidiasis, isosporidiasis, TBC extrapulmonar, síndrome consultivo o encefalopatía. Esos síntomas ya clasifican la categoría C, que es la estadio SIDA. Recuerden que la categoría clínica no disminuye, es decir, empiezo con N, puedo pasar a la A, B o C, pero no regreso. Si yo llego a categoría C, allí me quedo. En cambio, la categoría inmunológica va a depender del conteo de CD4 y los porcentajes, ¿no? Entonces, esto es la categoría, digamos, sin supresión, es la categoría 1, sin supresión, 2, supresión moderada y 3, supresión severa. Y va a depender de la edad, porque el recuento de CD4 es variable con la edad. Si es menor de 12 meses, categoría 1 será mayor del 25% o mayor de 1500 CD4. Miren, mayor de 1500. Será categoría 2 si tiene entre 750 y 1499 y será supresión severa con menos de 750. Pero si tiene de 1 a 5 años, será sin supresión cuando sea más de 1000. Supresión moderada de 500 al 999 y severa menos de 500. Y si ya tiene 6 a 12 años es como adulto. Mayor de 500 es 1, de 200 a 499 supresión moderada 2 y menos de 200 supresión severa. Entonces, teniendo la categoría clínica y la categoría inmunológica, pues tenemos estas combinaciones, ¿no? Categoría N1, por ejemplo, cuando es sin síntomas y sin supresión inmunológica, o la categoría C3, que es la que tiene categoría SIDA con supresión severa, ¿no? Y así hay la combinación de categorías según el número, según la clínica y según su recuento de CD4, que corresponde a la edad del paciente, ¿no? Muy bien, chicos. Preguntas. Y antes de terminar, antes que me hagan las preguntas, pues vamos a dejar de compartir y vamos a hacer la misma pregunta.
Vamos a, vamos a volver a preguntar. Uy, no puedo volver a preguntar. Ya no puedo volver a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, a ver, creo que sí. A ver, chicos, respondan la pregunta, por favor. Todos, ahora son 110 participantes. Mira, me han faltado como 40 alumnos. A ver, chicos, respondan, por favor. Mientras van respondiendo las preguntas, ¿quién quiere hacer preguntas? Algo que no ha entendido, algo que quiera que se le aclare. Por una consulta, el esquema Targa en niños es después de recibir la profilaxis al nacimiento, ¿verdad? El target en los niños. El target en los niños es, claro, inmediatamente después del nacimiento. Si es hijo de madre con VIH, inmediatamente después del nacimiento recibe su prevención, no target en realidad, es su prevención, que puede ser solo con sidobudina, según el escenario, o además sidobudina, lamivudina y efavirenz. Claro, pero o sea, si recibe la prevención y luego se hace el PCR y vuelve a salir positivo, ahí sí se le empieza el Targa. No, si se recibe la prevención, digamos con sidobudina solamente, se hace un PCR, salió positivo. Tengo que hacerle un segundo PCR para confirmar. Me confirmo, tiene la infección, ya no recibe prevención, recibe tratamiento, recibe targa con 3 drogas. Ah, ok, ok. Ujú. Bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a... Ahora solamente participan 62. Pero bueno, ya en esta vamos a finalizar la votación. Vamos a finalizar y voy a compartir. Miren, chicos, eh, han cambiado un poco, pero no tanto como me hubiera gustado. Si tengo un niño que nace con mamá VIH, no puedo decir que tenga la infección. Tampoco puedo decir que no lo tiene. Lo único que puedo decir es que no sé, ¿de acuerdo? Porque dependerá del riesgo, dependerá de muchas cosas, pero no es 100% que todo hijo de mamá con VIH tenga la infección. Ya les dije el riesgo, si no hacemos nada, puede llegar hasta el 44%, incluso con lactancia materna. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, no sé, al nacimiento no sé, tendría que hacerle exámenes, pruebas, profilaxis para evitar la infección. ¿Y qué examen voy a solicitar para eso, para ver si tiene o no tiene la infección? No es la prueba de Lisa, no es la prueba de Western blot, porque ellos ven anticuerpos y los anticuerpos son de la madre que van a dar falsos positivos. Entonces, lo que debo de pedir es prueba de PCR, ADN o PCR-RN para VIH. Es la que me va a dar el diagnóstico si está o no está infectado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No más? Bueno, entonces ya estamos a la hora, 3:28. Vamos a terminar. Vamos a terminar por la... No olviden registrar su asistencia, por favor. Ya en esta semana les voy a enviar más o menos un consolidado hasta la fecha de cómo estamos con la asistencia. ¿De acuerdo? Bien. Buenas tardes, chicos. Me despido. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya, hasta luego. Hasta luego.